Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos un día precioso de testimonio, de adoración, de ministración. Y yo quería pedirle al Espíritu Santo que me diera gracia también para hablar este pasaje. Y a medida que fue pasando la reunión, cada cosa que se hablaba tenía que ver también con esto, con poder recibir dirección de Dios y poder recibir gracia y favor para cambiar todas aquellas cosas que se están convirtiendo en un impedimento en nuestra vida para ver el reino de Dios en nosotros. Así que quiero
le puse a este mensaje un título medio subversivo porque siento que de alguna manera la cultura actual nos va queriendo cambiar el vocabulario y cambiar el significado de las palabras para que no solo que no suenen como sonaban, sino para que signifiquen otra cosa. Por eso hay una plaquita que no sé si vamos a poder poner por ahí. Sí, vamos a ver. Pero mientras vamos buscando cada uno en su Biblia, en el libro de Hebreos, si trajiste tu Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, vamos a leer juntos este pasaje de la Escritura que muchos conoceremos, muchos recordaremos, pero que siento que va a traer luz esta mañana de manera especial. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Mirá lo que dice la palabra. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto nos habla este pasaje? Pero hoy quiero detenerme puntualmente en esta parte que dice: despojémonos también de todo peso, y a ver qué dice tu Biblia ahí, de todo peso y del pecado, no del pescado. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Dice que tan fácilmente nos envuelve. Es decir, el escritor de Hebreos está diciendo: muy fácilmente podés verte enredado por el pecado. El pecado es como una trampa, como una enredadera, como cuando a veces los cables de la consola, ¿viste?, se nos enredan todos. Tan fácilmente se nos enredan esos cables. Pero el pecado, primeramente, que la Biblia dice que existe. Y en contraposición contra la cultura actual, que cambia, ¿no?, el significado, ¿no? Bueno, hablar de pecado es muy duro. Y parece que hablar de pecado hoy es casi un suicidio social, ¿no? Porque es no respetar las creencias de los demás. En la cultura actual, el pecado ya no significa romper la ley de Dios. Vamos a cambiarlo un poquito, no seamos tan duros con eso. Dice, bueno, pecado es fallarme a mí mismo. Pecado es no cumplir con mis sueños. Pecado es, a lo sumo, no ser fiel a mis deseos. Pero la Biblia dice otra cosa. En la cultura actual, la palabra pecado y el concepto de pecado causa terror en el hombre moderno. ¿Por qué? Porque este cree que la moral de por sí ya no es ni externa ni universal, sino que está autodeterminada por mis sentimientos. Entonces, este concepto impide ver al pecado como una transgresión a la ley objetiva, a la ley de Dios. ¿Qué dice la cultura actual sobre cualquier tipo de corrección al propio comportamiento? La cultura actual, la cultura moderna, fomenta individuos hipersensibles a la crítica, que necesitan todo el tiempo aprobación, me gusta, recuentos de me gusta. Consecuencia: la crítica es vivida como una herida a la autoestima. Por eso hay una generación de cristal que odia la crítica, porque su autoestima es débil y no ve la crítica constructiva como una vía de crecimiento. Así es la sociedad moderna.
La cultura moderna fomenta un ego frágil, débil, que enseguida se ofende, que no puede ser corregido sin colapsar, sin implosionar. El resultado es que rechazo toda crítica, rechazo toda corrección. ¿Por qué? Porque es mi manera de evadir la realidad. De que me equivoco, que necesito cambiar, que la palabra de Dios viene a ser una lámpara a mis pies para enderezar mis pasos. Por eso la sociedad actual camina sin rumbo. En contraposición, el Evangelio trae una solución. El Evangelio viene a liberar al yo de tener que probarse el valor. Por eso permite aceptar la crítica, pero sin miedo al rechazo. Porque como decía Cori recién, yo puedo venir al Señor tal como soy. Y Él me ama tal como soy. Como un padre que ama a su hijo, pero no ama la enfermedad de su hijo. ¿Cuántos son padres acá? Cuando su hijo enferma, ¿ustedes dejan de amar a su hijo? No. Ahora le pregunto, ¿ustedes aman la enfermedad de su hijo? No. Por eso el pecado funciona de la misma manera. Podemos venir al Señor sabiendo que Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Y entonces el Evangelio trae una solución, permitiendo aceptar la crítica sin miedo al rechazo. Y nos hace madurar, enfrentando la verdad, inclusive cuando la verdad sea dolorosa. Ese es el poder del Evangelio. Así que hoy quiero hablar a las claras, aunque duela. Hoy quiero hablar la verdad, sin que la dibujemos. Hoy quiero hablar con honestidad espiritual y hoy quiero hablar lo que la palabra de Dios dice. Por eso titulé al mensaje, sí se habla de pecado. Sí se habla de pecado. No necesitamos esconder el concepto por miedo a que la gente se ofenda. ¿Por qué? Porque amamos a la gente como es, pero no amamos al pecado. Amamos al pecador porque Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Y en nuestra vida podemos exponernos a la luz de la palabra y reconocer aquellas cosas que están siendo un estorbo en nuestra comunión con Dios, sin necesidad de sentirnos ofendidos, pero sí recibiendo gracia del Espíritu para ser redarguidos de pecado, convencidos de pecado. Lo primero que hoy quiero hablar, más allá de todo lo que la sociedad dice, lo primero que quiero hablar, más allá de que la sociedad lo oculte, lo primero que quiero hablar, más allá de que la cultura actual intente menguarlo, esconderlo, callarlo, para que nadie se vea ofendido, lo primero que quiero hablar hoy es que la Biblia sí define el pecado. Primer punto de esta mañana, la Biblia sí define pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, lo dice muy claramente, el pecado es la infracción de la ley de Dios. Dice así, todo el que practica el pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Segundo, la doctrina nos permite entender al pecado como errar al blanco. Hoy, mientras Mati oraba, hablaba de errarle al propósito de Dios. Y yo decía, ¿cómo todo tiene que ver con esto? Pecar es errar al blanco. La palabra hebrea de pecado, hatao, la griega, que la reemplaza en el Nuevo Testamento, significa lo mismo, literalmente, errar al blanco. Errar al blanco significa desviarse del propósito, errarle al propósito de Dios. Ejemplo, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, por cuanto todos le erraron al blanco. Por cuanto todos le erraron a lo que era el propósito de Dios para sus vidas. Es decir, no es solo hacer algo malo, sino puntualmente es no vivir conforme al propósito que Dios tiene para vos, para mí. Cuando vos y yo no vivimos acorde al propósito que Dios diseñó de antemano para nosotros, erramos en el blanco y nos perdemos del beneficio de caminar para lo cual fuimos creados. ¿Me explico? Tercero, la Biblia define el pecado como rebeldía contra Dios. Pecado es
despreciar a Dios, actuar en oposición directa, consciente a su voluntad revelada. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 9 dice: ¿por qué pues has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Qué fuerte. Samuel le dice a Saúl: ¿por qué pues has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Por qué Dios te habló y despreciaste lo que Él te dijo? Eso es pecado. Pecado es injusticia. No solo algo ilegal, sino lo que es injusto ante Dios. Puede que la ley natural, la ley civil no lo haya legislado, sin embargo, es pecado. ¿Por qué? Porque es injusto ante Dios. Deshonestidad, maltrato, opresión, deslealtad. Primera de Juan capítulo 5, verso 17 dice: toda injusticia es pecado. Esta semana leíamos con Pri el pasaje que dice que de Proverbios, que dice: levanten la voz por aquellos que no tienen voz. Estamos en una sociedad que aprueba el aborto, pero la Biblia nos dice que levantemos la voz por aquellos que aún no tienen voz. O sea que no importa que nuestra ley civil no lo haya legislado, si es injusto para Dios, es pecado. El pecado es también omisión de hacer lo bueno. No solo pecamos cuando hacemos algo malo, sino también cuando pudiendo hacer algo bueno no lo hacemos. Santiago capítulo 4, verso 17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete el pecado. Pecado es caer en incredulidad, es rechazar el evangelio de Dios. Jesús enseña que la raíz del pecado es no creer que Él es el Hijo de Dios. Juan 16, 9 dice: en cuanto al pecado, porque no creyeron en mí. 7, el pecado es idolatría del corazón. El pecado no es solo romper las reglas, sino poner otras cosas en el lugar que les corresponde a Dios. Romanos capítulo 1, verso 25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar de al Creador. El pecado es inherente a una naturaleza caída, heredada, porque dice Romanos capítulo 5, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La Biblia sí habla del pecado y la Biblia define al pecado. Fíjate cuánta claridad trae la palabra de Dios respecto de lo que el pecado es, aunque esta cultura la niegue, aunque esta cultura lo dibuje, aunque esta cultura se ofenda. Aunque esta cultura no acepte la crítica, aunque esta cultura no acepte la corrección, aunque esta cultura no pueda aceptar la corrección sin que su autoestima se desmorone dentro de sí. La Biblia sí define el pecado. Y no solo que sí define el pecado, sino que también quiero decirte que la Biblia enumera un montón de pecados. Por si no queda claro, podría darte muchísimos listados de pecados en la Biblia, solo el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 7, verso 21 en adelante. Romanos capítulo 1, verso 29 al 31. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Gálatas 5, del 19 al 21. Efesios 5, del 3 al 5. Colosenses 3, del 5 al 9. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Bueno, Apocalipsis 21. Podría enumerarte listados en donde la Biblia enumera claramente las cosas que son pecado. Segunda de Timoteo 3 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, Timoteo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A esto evita. Y cualquiera de todos estos listados, después podés agarrar la Biblia si realmente esto te trae conciencia de querer caminar en los caminos del Señor. Poder entender cada uno de este listado lo que implica, ¿no?
Efesios 5 dice que la inmoralidad, la impureza, la avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, sin obscenidades, ni necedades, ni grosería, que no son apropiadas. Porque ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Dice Gálatas 5, dice, hablando de las obras de la carne, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso estaba en la Biblia. ¡Wow! No nos gusta que nos hablen a las claras a veces, ¿no? Pero como Dios no tiene temor de nadie, cuando te la tiene que cantar, te la canta. Allá mi amigo dice, a veces el Señor da cocazo espiritual, dice. La Biblia sí define lo que es el pecado. La Biblia sí enumera el pecado. La Biblia sí habla del pecado. Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, los mentirosos, todos tendrán herencia. Y vos decís, tendré herencia. No, sí, pero dice, en el lago de fuego. En el lago de fuego y azufre. Ahí va tu herencia, hermano. Fuerte. Una advertencia, una llamada a la santidad. La Biblia sí habla de pecado. Y sí habla, como digo recién, de las consecuencias del pecado, ¿no? Esto fíjate cómo termina Apocalipsis hablando de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Primero, la separación de Dios. La ruptura de la comunión. Cuando vos y yo estamos en pecado, nuestra comunión con Dios se rompe. ¿Por qué? Porque el pecado corta la relación del hombre con Dios. Dice Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. El pecado trae muerte espiritual y trae muerte física. El pecado primero trae muerte espiritual, pero luego también nos priva de la vida eterna, porque dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque el día que de Él comas, ciertamente morirás, dice Génesis capítulo 2. El pecado tiene consecuencias, como por ejemplo la esclavitud moral y espiritual. Juan capítulo 8, verso 34 dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hablábamos recién de adicciones, ¿no? Yo creo tener el control, pero no lo tengo. De la misma manera, el pecado toma dominio de mí y yo creo tener el dominio, pero ya no lo tengo porque el pecado hace una raíz espiritual en mi espíritu y no me deja ser verdaderamente libre para decidir. Dice, conoceréis la verdad y es la verdad la que los hará libres. No es hacer lo que a mí se me ocurre, lo que me hace libre, es tener la capacidad del espíritu para hacer lo bueno, lo que me hace libre. Eso es ser libre. Es tener la capacidad de hacer lo bueno. Eso es libertad. El pecado tiene consecuencias. Es la pérdida de la paz, es la pérdida del gozo. Porque el pecado provoca culpa, vergüenza, angustia. El Salmo 32 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. El pecado trae consecuencias en las relaciones humanas rotas, en los conflictos, en la violencia, en la división. Yo escuchaba hablar durante la reunión del poder de la familia y yo digo, este es uno de los testimonios más poderosos que tiene la iglesia. Por eso la palabra dice que cuando los veían a la iglesia primitiva, cómo se amaban, veían la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay divisiones, hay conflictos, hay violencia, hay división.
El pecado daña el amor, genera contienda, celo, orgullo, mentira. Por eso Gálatas 5 dice, enemistades, pleitos, celo, enojo, rivalidad, disensiones, sectarismo. Los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Fíjate que lo primero que hace el pecado es dividir al primer matrimonio de la tierra. Lo primero que hizo el hombre fue, ella me dio de comer. Ya está, arrancó, primer pelea matrimonial por causa del pecado. Y no solo eso, primer pelea entre los hermanos, envidia entre los hermanos. Caín mata a Abel. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado trae consecuencias. Trae juicio, trae condenación. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Wow, tremendo esto, ¿no? Difícil que hoy alguien me diga amén. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Y menos con este versículo. ¿Qué queda si deliberadamente seguimos pecando cuando sabemos que Jesús murió por nosotros? Dice el escritor de Hebreos, dice así, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. La Biblia dice que cuando la presencia de Dios en la iglesia primitiva se movía, dice que un santo temor invadió a toda la ciudad. No es el temor al castigo, es el temor a ofender a un Dios tan bueno y tan santo que ha dado su vida por mí. Un santo temor invadió a toda la ciudad. Porque el pecado tiene consecuencias. Consecuencias generacionales. Éxodo 20 dice, yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Romanos 5 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Cuando nuestros hijos crecen en un ámbito de pecado, heredan las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias, el autoengaño, el endurecimiento del corazón, la pérdida de la sensibilidad moral, porque vos al principio te chocó lo que hiciste, la segunda vez te chocó menos, pero la tercera vez ya lo hiciste en piloto automático. Ciega el corazón, endurece la conciencia, distorsiona la percepción de lo que está bien, lo que está mal, porque total todos lo hacen, me dijo una vez uno. Efesios capítulo 4, 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, fueron excluidos de la vida de Dios y se han entregado a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Jeremías capítulo 17 advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando vos querés definir tu propia moral, sos engañado por tu propio corazón. Por eso tiene que venir la luz de la palabra como una plomada para definir lo que está derecho de lo que está torcido. Me pasó hace poco que quería yo poner una cortina y me parecía que la cortina estaba torcida. Y no, lo que me di cuenta un día que era la pared lo que estaba torcida. ¿Por qué? Porque cuando vos pones la plomada te das cuenta que la pared está derecha o está torcida. Parece derecha, pero en realidad está torcida. Y así ocurre en nuestra vida, que muchas cosas parecen estar derechas, pero en realidad están torcidas. ¿Por qué? Porque no han sido expuestas a la plomada de la palabra de Dios. Por eso no podés jactarte de tu propio corazón, porque tu propio corazón puede engañarte. Hace un tiempo fui a un parque de diversiones que tenía un simulador. Y el simulador te ponía enfrente de un precipicio y te tirabas. Y vos ibas volando como arriba de un pájaro. Y vos sabías que estaba en un simulador, hermano, pero te puedo asegurar que te agarraba un susto que te morías. Se te hacía un nudo en la garganta, los pelos de punta te quedaban, pero vos sabías que estaba en un simulador. Y vos decís, qué soncera, ¿cómo puede ser si vos sabés que está en un simulador? Sí, pero el cerebro te engaña. Y te tiraban un poquito de vientito y parecía que te estaba cayendo por el precipicio. Así nuestro corazón nos hace creer lo que más le conviene. Y nuestra mente nos hace creer lo que más le conviene. Hasta que alguien te saca
los lentes del simulador y vos te das cuenta que estás en una maquinita y que no te moviste de tu metro cuadrado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué silencio? Están calladitos hoy. ¿Sabes? El sistema del mundo odia hablar del pecado. Sin embargo, la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice, porque es tiempo, mirá qué tremendo, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si en la iglesia no habla de pecado, menos en el mundo se va a hablar de pecado. Y en esta iglesia no hablamos de pecado para condenar, en esta iglesia hablamos de pecado para restaurar. Pero mirá lo que dice, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿El juicio a qué se refiere? A decir, esto está bien, esto está mal. Ok, a ver, espera, vamos a empezar a ordenar la casa. Esto está bien, esto está mal. No la condenación. El juicio, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice, esto está dentro de la ley, esto no. Los celos, ¿están dentro de la ley o fuera de la ley? Están fuera, los sacamos. El odio, la envidia, ¿está dentro o fuera? Está fuera, los sacamos de la casa. ¿Viste cuando vos te encontrás en tu casa con tiempo de hacer limpieza general y decís, pará, no, esto, escúchame, ¿cuántas semanas hace que está este bife en la heladera? Ya está verde, hermano, lo sacamos. No, pero fíjate, echar una feta de queso y lo resucitamos. No. Está peor que Lázaro ese bife. No, es tiempo de sacarlo. Por eso dice, es tiempo, decí conmigo, es tiempo que el juicio comience. ¿Y por dónde tiene que comenzar? Por la casa de Dios. ¿Quiénes tienen que ser los valientes? Los de la iglesia. Los que dicen, no, pará, esto en mí no está conforme al diseño de Dios que tiene para mi vida. Yo estoy para más que esto. Yo fui creado para grandes obras que Dios preparó de antemano. O sea, no estoy para esto. Soy una creación maravillosa, dice el salmista. Así que yo no estoy para esto. Esto no coincide con mi verdadera identidad. Por eso el juicio tiene que comenzar. ¿Pero por dónde? Por la casa de... ¿Cuánto de hoy? Mirá, pero aparte qué cómico. Hoy dijimos, soy la casa de Dios. ¿Ok? ¿Cuánto dice soy la casa de Dios? El juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Amén. ¡Oh! Reúname, me tiró la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Pero fíjate que aún en la iglesia hay una resistencia a hablar del pecado. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a hablar de arrepentimiento. Ahí está el problema. La Biblia dice que en los últimos tiempos, mirá lo que dice, un hombre de pecado se sentará en el templo de Dios. El hombre de pecado se sentará en el templo de Dios. Está hablando del anticristo. Dice que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que va a haber un momento que ni en la iglesia se va a querer hablar de pecado. Y dice, engañará a todos o engañará a muchos. Hay versículos que dicen engañará a muchos y otros dicen engañará a todos. Qué peligro que en la iglesia se siente un liderazgo que diga el pecado no es pecado. No seamos tan exagerados. Oh, pecado, qué palabra tan dura también. Pero Tesalonicenses dice, llamemos a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice, nadie os engañe. Decí conmigo, nadie me engañe. De ninguna manera, porque
No vendrá el fin sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, él sabe que la mejor manera de que vos y yo dejemos de adorar a Dios es que adoremos a un falso Dios. Que tengamos una falsa religión, que tengamos una falsa doctrina, que tengamos un falso evangelio, que tengamos una falsa Biblia, que tengamos un falso concepto, que tengamos una mentira muy semejante, muy parecida a lo que nos gusta, pero que no es Dios. Una idea de la Biblia muy semejante a lo que nos gusta, pero que no sea la Biblia. Muchos dirán que hablar de pecado es abolir la gracia, pero Rodrigo, estamos en el tiempo de la gracia, gloria a Dios, claro que sí, amén. Por eso Romanos 6, por las dudas, si a vos te queda duda, hermano, o si sos ignorante en esto, Romanos capítulo 6, verso 15 dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, de ninguna manera. ¿Sabes qué? Hoy, vos si querés, agarrás YouTube y escuchás de toda la sarta de pavadas habidas y por haber que quieras escuchar. La que más te convenga. Pero la Biblia, cuando la conoces, dice esto. ¿Tomaremos la gracia como licencia para pecar? No, de ninguna manera. Si no, el sacrificio de Cristo para vos y para mí no tiene sentido. Interesante, ¿no? Para alcanzar un verdadero arrepentimiento, vos y yo necesitamos empezar, mirá lo que te voy a decir. Para alcanzar un verdadero arrepentimiento, vos y yo necesitamos primero cambiar la idea, la opinión que tenemos respecto a lo que el pecado es. Y decir, el pecado es pecado. Mirá qué difícil. O sea, mirá toda la introducción que yo te tuve que hacer para que vos y yo digamos, el pecado es pecado. No es una mentirita piadosa. No es una envidia santa. Es... ¿Qué es? Ay, esa palabra me hace temblar. Y acá quiero ir, ¿no? Digamos, fue como una gran intro para este mensaje. Para que vos y yo caminemos en un verdadero arrepentimiento, necesitamos empezar por lo más básico. Cambiar nuestra opinión respecto de lo que es pecado. Hasta llegar a la conclusión de que el pecado es pecado. Pero para tener luz a ese nivel, vos y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede darnos el punto de vista de Dios al respecto. Por eso Juan capítulo 16 dice, y cuando venga Él, me encanta cuando Jesús dice, cuando venga Él, como diciendo, es re groso, mi amigo es re groso. Y cuando venga Él, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En términos bíblicos, te lo pongo más fácil, ¿no? En términos más coloquiales. El Espíritu Santo tiene la función de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir? Que viene y toca la conciencia del ser humano para hacernos ver el estado de pecado en el que estamos, nuestra necesidad de la justicia de la cruz, la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, y nos pone conciencia del juicio venidero. Es decir, no se trata solamente de reconocer errores, sino de una profunda convicción que nos hace cambiar de sentido, nos lleva al arrepentimiento y nos hace clamar por la reconciliación con nuestro Dios. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Y quiero ir terminando con esto. Si Caro me acompaña. Quiero terminar con esto, iglesia amada.
con lo mismo que empecé. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Porque la palabra de Dios nos muestra qué es pecado y qué no. Para que vos y yo podamos caminar en completa y absoluta libertad. En completa y absoluta bendición. Por eso 2 de Corintios capítulo 7, verso 9 dice que inclusive a veces cuando reconocer tu pecado te entristezca un poco, puede llegar a ser positivo. ¿Por qué? Porque dice, mira, Pablo habla en una carta a la iglesia de los Corintios y dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, o sea, no me pone contento que estén tristes. Dice, pero sí porque la tristeza los llevó al arrepentimiento. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre la tristeza que viene de la condenación diabólica y la tristeza que viene por el Espíritu Santo para arrepentimiento. Es una tristeza que no te deja tirado en el piso. Es una tristeza que te transforma para arrepentimiento y te levanta. Y te sana, y te restaura, y te hace decir, wow, Dios me ama demasiado para que yo esté metido en este fango. Es distinto. Es distinto. Es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Y dice, ustedes se entristecieron tal como Dios. O otra versión dice, se entristecieron según Dios lo permitió, lo quiso. De modo que no han sido perjudicados por esa tristeza. Esa tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a salvación. No lleva a condenación, lleva a salvación, lleva a transformación, lleva a bendición. La tristeza del mundo, que puede ser, por ejemplo, remordimiento, porque yo sé que estoy haciendo la cosa mal, pero no quiero cambiar. Esa tristeza me lleva a condenación. La tristeza del diablo que te dice, mirá lo que hiciste, vos no tenés derecho a venir y orar, vos no tenés cara con la de que vas a venir a la iglesia. Esa tristeza que es diabólica, la tristeza que te dije antes, que es del remordimiento, ninguna de ellas te lleva a salvación. Pero la tristeza que pone el Espíritu, ¿qué hace? Produce en vos un acercamiento a Dios, una santa indignación que te hace alejar del pecado, un temor de ofender a Dios. ¿Qué hace? Te pone a disposición para que la justicia de Dios venga y te fortalezca en las áreas de tu debilidad. Esa es la tristeza que pone el Espíritu. Y mi oración es que vos y yo hoy, en todo caso, tengamos esa tristeza para no ofender más a Dios, al que nos amó tanto al punto de dar a su Hijo a morir en la cruz. Esa es la tristeza que viene del Espíritu. Uno de los avivadores del 1800, Charles Finney, dijo, cuando se comprende lo que es el pecado y se lo ve tal como es, el arrepentimiento irrumpe en nosotros. Irrumpe como un torrente de lágrimas delante de Dios, con un clamor por ser librado de Él. La iglesia, yo siento que tiene que entrar en un tiempo de entendimiento sobre el poder que hay en la santidad, en caminar en la santidad. Juan capítulo 15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y vuestro fruto permanezca. Quiero preguntarte, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto al que Jesús se refiere? ¿Sabes cuál es el fruto al que Jesús se refiere? El fruto más importante que vos y yo podemos dar, ¿sabes cuál es? El fruto más importante que vos y yo podemos dar es ser más como Jesús. Ese es el fruto. Ese es el logro máximo en la vida de una persona en su paso por esta tierra. El fruto más importante que podemos dar es ser más como Cristo. Y Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita, y todo el que da fruto lo poda, decid conmigo, lo poda, para que dé más fruto. ¿Sabes qué hace el Padre?
Él está cortando todas esas cosas en tu vida y en mi vida que nos están impidiendo ser más como Jesús. Y es algo positivo eso. Aunque vos decís, esa palabra, me dio acá. ¿Por qué? Porque el logro más grande en esta tierra no es ser millonario, no es viajar por todo el mundo. El logro más grande en esta tierra no es ser famoso ni poderoso. El logro más grande en esta tierra que podemos tener es ser más como Jesús. ¿Y cuántos dicen, Señor, si es eso, yo quiero ser más como Jesús? Podá lo que tengas que podar. Y Espíritu Santo, redarguíme de pecados. Y mirá si hay en mí camino de perversidad que no me estoy dando cuenta. Porque yo creo, iglesia querida, que necesitamos entrar en un tiempo de entendimiento respecto de cómo caminar en esta tierra. ¿Y sabes? Yo creo que solamente de una manera podremos caminar así. Y es teniendo un encuentro con Jesús resucitado. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Dice, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan ve esta visión tremenda del Hijo de Dios. Santo él y santo todos los que están con él, vestidos con ropas blancas, de lino finísimo, resplandeciente, como solo la sangre del Cordero los pudo limpiar. Y dice que en sus ojos hay fuego de amor y de pasión por vos y por mí, pero también un fuego que quema, que limpia, que purifica a su iglesia y la pone a la altura de su misión, de su llamado, de su propósito. Los ojos de Jesús que arden de amor por vos y por mí son los mismos que quieren quemar todo lo que estorba en tu posibilidad de ver el reino de Dios. Amén. Jesús no vino a condenar, pero sí vino a liberar. Juan 19 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en la sinagoga, anunciando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. A veces no nos gustan que nos digan para dónde tenemos que ir, pero Jesús nos ve como ovejas que nadie les dice dónde tienen que ir. Y así por eso están agobiadas, por eso están desamparadas. Hebreos 4 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No es tiempo de escondernos de la santidad de Dios, es tiempo de exponernos a la santidad de Dios. Amén. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y los que van a repartir la cena del Señor puedan pasar rapidito, porque ya vamos a terminar, pero no sin antes entregar nuestra vida y consagrar nuestra vida al Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso
Hoy recibimos luz de la palabra, pero también sanidad y restauración en la palabra, porque Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, escucha esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tómate ahí un minuto para ponerte a cuenta con Dios. Y si hubo pecados, y si hay pecado, y si hay estorbos en tu vida que te están impidiendo estar en comunión con el Señor, yo quiero invitarte a que te tomes un minuto ahí para confesar tus pecados delante del Señor y decirle: Señor, limpiame con tu sangre. Espíritu Santo, aún mostrame si mi conciencia se ha adormecido. Y en el nombre de Jesús yo quiero vivir en íntima comunión con vos. Mientras adoramos al Señor, tómate un minuto para ponerte a cuenta con Él. Para ti, Jesús, esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Señor, queremos consagrarnos a vos. Jesús. Esta casa es tu casa, Queremos la rendirnos. dejamos solo para ti, Espíritu Santo, pone conciencia, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes de todo aquello que hoy se está convirtiendo en un impedimento para nuestra comunión. En todo aquello, Señor, que está, Señor, dañando nuestras generaciones. Espíritu Santo, háblanos, aunque en principio pueda traer hasta un poco de tristeza. Señor, volvé a sensibilizar nuestros corazones sobre aquello que contrista tu espíritu. En el nombre de Jesús. Sobre todo aquellos pecados que están dañando relaciones significativas de mi vida. Sobre todo aquellos pecados que me han robado la paz y el gozo, que me han esclavizado. Señor, que han metido mi espíritu en un letargo. En el nombre de Jesús, lo que me ha hecho perder la comunión con vos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, háblame esta mañana. Hoy yo quiero confesarte mis pecados, Señor, no encubrirlos, ni de mí mismo, ni de vos, porque no podría hacerlo, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, vos sos fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Tomamos con seriedad este tiempo, Señor. Límpianos.
Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre, Señor. Para que tu iglesia sea una iglesia santa, vestida sin mancha ni arruga, con lino fino y resplandeciente. En el nombre de Jesús. Quiero compartirte un último versículo para comprender el poder que hay en el Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 10 verso 6 dice así, que Samuel le dice a Saúl, le dice: cuando venga el Espíritu del Señor sobre ti con su poder, dice, el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Hoy recibimos el sacrificio de Jesús en esta cena del Señor que compartimos, compartiendo el pan como cuerpo de Jesús entregado por nosotros, para que quede clavado toda nuestra antigua naturaleza en la cruz, y con el vino, con la sangre de Jesús, poniendo su vida en nosotros, para que el corazón de Jesús sea trasplantado en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso yo te invito a que entregues al Señor todas aquellas fallas, debilidades, pecados que te han esclavizado, y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, hoy que esos pecados queden clavados en la cruz y que tu sangre preciosa ponga tu vida en mí. Ese es el intercambio. Yo te entrego mis pecados y me arrepiento y te pido perdón y clamo por perdón y por restauración en mi vida, para que la vida de Cristo sea puesta en mi corazón y yo ahora ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Participamos del pan. Y participamos de la copa, símbolo de la sangre de Jesús que necesitamos en nuestra vida. Señor, te damos gracias esta mañana por hablar a nuestro corazón, por hablar a nuestro espíritu, no con condenación, sino con verdad. No con condenación, pero sí con gracia, con luz, para transformarnos, para santificarnos, para purificarnos y para liberarnos de todo aquello que pueda ser un estorbo en nuestra comunión. Señor, te entregamos nuestra vida una vez más, Señor, y nos arrepentimos de todo lo que te ha ofendido, de todo lo que te ha contristado, Espíritu Santo. Que tu vida pueda fluir en nosotros, en el nombre de Jesús, y que tu santidad, Señor, se vuelva evidente en nosotros. Queremos poder decir que somos santos como nuestro Dios es santo, porque tu Espíritu Santo obra en nosotros con poder. Restaura cada área de nuestra vida que requiera tu intervención y hacenos lumbreras, luces para nuestra ciudad, para nuestra casa, para nuestro barrio, para nuestro entorno. Y llévate toda la gloria en el nombre de Jesús.